No buscaba pelea, su único deseo era llegar a su casa. Sin embargo, cuando Juan descubrió a un pastor alemán herido atado en un callejón, actuó de una manera que pocos harían: se enfrentó a un grupo de agresores para rescatar al animal. Sin que Juan lo supiera, el perro poseía una historia de la que la gente tenía demasiado miedo para hablar. Los acontecimientos que siguieron no solo transformaron la existencia de Juan, sino que también sacaron a la luz una verdad oculta en el silencio. Esta narración está dedicada a todos los que creen en la posibilidad de un nuevo comienzo. Juan Montero no era una figura destacada, al menos no según los estándares convencionales. Era simplemente un antiguo mecánico de 42 años que residía en un destartalado pueblo de Castilla-La Mancha, y se dirigía a casa después de otro turno de noche en la acería, un lugar que anteriormente había reducido su empleo. Las suelas de sus botas chirriaban sobre el pavimento mientras el fresco aire de la madrugada penetraba en su raída chaqueta. La existencia había grabado profundos surcos en el semblante de Juan: un matrimonio fracasado, obligaciones financieras y el persistente pesar por un hermano menor que había ido a la guerra y no había regresado. Sin embargo, lo que Juan no había previsto aquella mañana, mientras atravesaba el paso elevado adyacente a una antigua estación de tren, fue un ruido que rompió la quietud reinante. ¿Un ladrido? No, era más que un simple ladrido, algo más urgente, parecido a una criatura luchando por su propia existencia. Impulsado por el sonido, Juan se dirigió hacia un angosto callejón situado detrás de una licorería cerrada, donde los grafitis estropeaban las superficies de ladrillo. Los ladridos cesaron de repente. Entonces lo percibió: un pastor alemán sujeto con una cadena a un contenedor de basura corroído. La sangre manaba de su oreja. Su caja torácica sobresalía, asemejándose a huesos fracturados en una representación de agonía. El perro no emitió ningún gruñido, ni retrocedió. Simplemente miraba con unos ojos inquietantes que habían sido testigos de un exceso de dificultades. Pero Juan no estaba solo. 3 individuos estaban presentes, riendo a carcajadas y golpeando al perro como si fuera una fuente de diversión. Uno declaró: «Este chucho mordió a mi hermano. Ahora recibirá una lección». No habían previsto resistencia, especialmente no de un hombre cansado con las manos manchadas de grasa. Pero Juan actuó sin pausa. Rápidamente, se intercambiaron puñetazos. Derribó al agresor más cercano, cogió un trozo de tubería rota del suelo y lo blandió. El agudo impacto metálico sobre el hueso resonó en el callejón. Un rufián gritó. Otro intentó sacar una navaja. Juan no prestó atención. Absorbió impactos en las costillas, la sangre manando de su labio, pero su único foco era el perro. De alguna manera, en medio de la confusión, los hombres se retiraron. No estaban acostumbrados a que alguien defendiera a una criatura incapaz de defenderse. Mientras desaparecían en la penumbra, uno gritó: «Te arrepentirás de esto, viejo». Juan se desplomó junto al can, tosiendo, su sangre mezclándose con la mugre de su atuendo. El pastor permaneció inmóvil. Ningún ladrido, ningún gruñido, solo un temblor. Juan extendió la mano deliberadamente, con la palma hacia arriba. Murmuró. Se acabó. Ya te tengo. El perro no le lamió la mano ni se acurrucó más cerca. Simplemente miró, no con espanto, sino con un sentimiento más profundo. Juan lo identificó, el mismo vacío que lo había perseguido durante años, desde que le presentaron aquella bandera de España cuidadosamente doblada en el sepelio de su hermano. Soltó la cadena, envolvió al perro en su prenda de franela y se levantó. Sus rodillas cedieron bajo el peso, no debido a la masa del perro, sino a la atmósfera opresiva. Nadie salió a ofrecer ayuda. No se activaron luces, solo el sonido de su propia respiración y el débil latido del corazón del perro contra su pecho. Juan se dirigió a casa en silencio, ambos cojeando.
Desconocía el nombre del perro. Ignoraba su historia, pero una intuición derivada de su mirada indicaba que no se trataba de un callejero ordinario. Este era un superviviente. Y los supervivientes poseen narraciones que no disminuyen con el paso del tiempo, arden. Juan acababa de involucrarse en algo mucho más significativo de lo que comprendía, algo enterrado, algo que nunca debió descubrirse. Y de alguna manera, aquel perro, mudo, dañado, apenas respirando, había estado esperando a que alguien lo reconociera, no para acariciarlo, no para salvarlo, sino para ser testigo de la realidad que portaba como una marca permanente. Cuando Juan finalmente llegó a su vivienda, el primer brillo de luz solar se deslizaba sobre los tejados, proyectando sombras alargadas y cansadas sobre la tranquila calle. Su residencia era modesta, un antiguo taller mecánico convertido en apartamento que olía ligeramente a gasolina y café rancio, pero ofrecía cobijo y le pertenecía. Depositó con cuidado al pastor alemán sobre una manta que había colocado cerca del radiador, sus propias manos aún manando sangre de donde unos cristales rotos le habían rozado los nudillos. El perro, persistentemente silencioso, simplemente descansaba allí. Ningún gemido, ningún gruñido, ningún sobresalto, solo respiración, superficial, regulada, casi como si hubiera dominado hacía mucho el arte de permanecer en silencio a menos que fuera absolutamente necesario. Juan le puso por nombre Sombra. Parecía apropiado, no solo por su oscuro pelaje, sino también por su forma de moverse, silencioso, observador, consistentemente a poca distancia detrás, como si no estuviera seguro de su derecho a estar presente en la claridad. Juan, acostumbrado a reparar motores y evadir su propio pesar, descubrió ahora que estaba adquiriendo la habilidad de limpiar heridas con manos temblorosas. Sombra no ofreció oposición. Tampoco exhibió confianza, pero permitió que Juan lo atendiera, le vendara las patas, se sentara. Y después de varias noches durmiendo en el suelo del taller con el perro acurrucado cerca, más por agotamiento que por alguna conexión establecida, ocurrió un cambio. Sombra comenzó a seguirlo de una zona a otra, no impulsado por el miedo, sino quizás por costumbre, o posiblemente por un atisbo de esperanza. Sin embargo, nunca emitió un ladrido, ni meneó la cola. Sus orejas apenas se crisparon cuando Juan pronunció suavemente, «Buen chico». Entonces apareció Gracia. Gracia era la vecina de Juan, una antigua enfermera cuyo talante era tan agudo como su ingenio sardónico. Entró un día, echó un vistazo a las contusiones en la cara de Juan y a la temblorosa masa de pelo en su suelo, y comentó, «Por fin has perdido el juicio». Viendo apariciones ahora, pero incluso su semblante se suavizó al observar los ojos de Sombra. Suministró vendas, desinfectante y una cantidad de desaprobación suficiente para impregnar el taller. No está simplemente herido, Juan. Ese perro está agobiado por algo que no puede soltar. Ambos compartís ese rasgo. No tardó mucho Juan en percibir la profundidad de aquellas heridas. Sombra retrocedía ante pisadas fuertes, se sobresaltaba con el sonido de sirenas de policía lejanas. En una ocasión, cuando a Juan se le cayó accidentalmente una herramienta, Sombra se lanzó debajo de la cama y permaneció allí durante horas. Era más que simple espanto, era un recuerdo grabado a fuego como una marca indeleble. Fue entonces cuando comenzaron los recuerdos intrusivos, no para Sombra, sino para Juan. No podía disipar la visión de la bandera doblada, de su hermano Ramón, perdido en tierra extranjera. Una llamada telefónica que transmitió poco, solo que había perecido en una explosión durante una misión no autorizada. Nunca se proporcionaron detalles, solo un profundo silencio. El tipo de silencio que Juan reconocía ahora en la mirada de Sombra. Era como si el pesar se hubiera metamorfoseado en un can y hubiera regresado a la existencia de Juan. El mismo sufrimiento, la misma quietud, la misma expectación. Sin embargo, había un elemento adicional. Sombra no se limitaba a mirar la entrada, la escrutaba.
Cada vez que Juan se marchaba, incluso momentáneamente, Sombra se arrastraba hacia ella, con el hocico temblando, las orejas inclinadas, no con expectación, sino con aprensión, como si anticipara el regreso de alguien o algo. Una noche, Juan observó a Sombra tocar suavemente una vieja chaqueta militar perteneciente a su hermano, guardada en un baúl. El perro empujó la prenda, luego apoyó la cabeza sobre ella, permaneciendo allí hasta el amanecer. Fue entonces cuando Juan comprendió que aquello no era una casualidad. No se trataba simplemente de un perro callejero rescatado. Existía una conexión, algo oculto en los recovecos de la conciencia de Sombra. Y estaba atrayendo a Juan hacia una realidad a la que no se había aventurado a enfrentarse durante muchos años. Comenzó con una zona de tierra donde la hierba se negaba a brotar. Juan nunca le había prestado demasiada atención, su patio trasero consistía principalmente en guijarros y tierra árida, restos de una época en la que el taller realmente reparaba vehículos en lugar de albergar pesares. Pero Sombra lo observaba. Cada mañana, después de su comida, cojeaba hasta aquel mismo lugar detrás del cortacésped oxidado y simplemente permanecía sentado, sin olfatear, sin ladrar, simplemente observando. Entonces, una noche, ocurrió un cambio profundo. Eran las 3 de la madrugada y Juan se había quedado dormido en el sofá después de hojear un montón de facturas sin abrir. Lo despertó el sonido de un rascado desesperado, garras contra el suelo compactado. Cogió una linterna, tropezó hasta la parte trasera de la propiedad y descubrió a Sombra excavando como si su existencia dependiera de ello. La tierra volaba detrás de él en erráticas pulverizaciones. Tenía las patas heridas y su respiración era superficial, urgente, como si persiguiera algo enterrado en su recuerdo. Juan lo llamó. Sombra no cesó. No hasta que su pata hizo contacto con un objeto duro y metálico. Inicialmente, Juan supuso que era simplemente basura, este lugar siempre había atraído objetos desechados. Sin embargo, cuando se agachó y lo extrajo, se quedó inmóvil. Era un collar, chamuscado, deforme, parcialmente fundido por un calor intenso. La placa de identificación estaba tenuemente sujeta a la anilla. Y grabadas en el latón ennegrecido, casi ilegibles, había 2 letras y 4 cifras, RM0713. Aquella secuencia golpeó a Juan con la fuerza de un puñetazo en el estómago, porque RM eran las iniciales de su hermano, Ramón, y 0713 significaba el 13 de julio, la fecha en que el ejército le había informado que Ramón no regresaría. Sus manos temblaban. Sombra permaneció quieto. Simplemente se sentó allí, respirando con dificultad, mirando a Juan como si anticipara el momento de la comprensión. Al día siguiente, Gracia llegó con una comida caliente y sus habituales críticas sobre el mantenimiento doméstico de Juan. Sin embargo, al ver el collar, su tez palideció notablemente. «Debes hablar con alguien», afirmó. «Esto ya no es simplemente una historia de rescate». Aquella misma tarde, le presentó a Carlos, un conocido de su parroquia que trabajaba a tiempo parcial en el refugio de animales cercano. Apenas Carlos entró en el taller, su mirada se encontró con la de Sombra. No emitió ningún sonido, simplemente miró, inmovilizado como si hubiera encontrado un espectro. Cuando Juan preguntó si conocía al perro, Carlos asintió deliberadamente y murmuró que el perro estaba conectado a un expediente, un asunto del que tenían prohibido hablar. Ese archivo estaba clasificado, y debería haber permanecido así. Juan lo instó a que le diera más información, pero Carlos retrocedió de la vivienda como si hubiera entrado en contacto con algo peligroso. «No profundices demasiado», advirtió. Ciertas cuestiones nunca debieron descubrirse. Sin embargo, ese no era el método de operación de Juan, ya no. Aquella noche, Juan se sentó en el suelo junto a Sombra, agarrando el collar con una mano y una fotografía de Ramón con la otra. El perro miró la imagen, su hocico temblando.
Y por primera vez desde que Juan lo había llevado a su casa, Sombra emitió un sonido, no un gruñido, no un ladrido, sino un gemido apagado y lastimero, como si algo dentro de él se hubiera fracturado. Esto no era únicamente trauma, esto no era únicamente miedo. Esto era recuerdo. Y cuanto más examinaba Juan los indicios, las iniciales de Ramón, la fecha coincidente, la marca en la pata de Sombra que se parecía mucho a una herida de metralla, más convergía todo en una única e improbable pregunta. ¿Podría ser este el mismo perro de la última misión de Ramón? No descansó aquella noche. ¿Cómo podría? Sombra había regresado de una experiencia sombría, algo de lo que nadie deseaba hablar. Y ahora, fuera lo que fuese aquello, se estaba acercando. Juan no había previsto la reaparición de Carlos. A decir verdad, después de la marcha del hombre, pálido, conmocionado y evidentemente asustado, parecía uno de esos incidentes peculiares y aislados que la gente atribuye al destino e intenta no darle demasiadas vueltas. Sin embargo, 3 días después, justo cuando el sol se ponía, Carlos llamó de nuevo a la puerta de Juan. Rechazó el café. No deseaba sentarse. Ni siquiera entró completamente en las instalaciones. Simplemente permaneció allí, con una mano agarrando con fuerza un sobremanila raído, y declaró, sea lo que sea que creas que es esto, para. Déjalo estar. Juan parpadeó. ¿De qué se trata realmente esto? Carlos hizo una pausa, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar observando. Luego murmuró, estuvieron implicados contratistas militares. No personal militar formal, sino operativos privados, financiados por el gobierno. Sombra estuvo involucrado en algo que desean mantener oculto. Canes como él, recibieron entrenamiento especializado para experiencias que ningún perro debería haber presenciado. Entonces, como si aquella admisión le quemara la garganta, Carlos dejó caer la carpeta en el porche y se marchó sin más comentarios. Juan la abrió con manos temblorosas. Sin embargo, cada página estaba oscurecida, censurada hasta ser meramente una colección de tinta y exasperación. Una única fotografía se deslizó, Sombra, más joven, situado junto a un hombre parecido a Ramón, pero con una complexión más robusta y una mirada vacía. Sin fecha, sin inscripción, solo pruebas. Aquella noche, los acontecimientos comenzaron a descontrolarse. El sueño de Juan se había visto perturbado, la inquietud puede tener ese efecto en una persona. Sin embargo, incluso en estado de semiconsciencia, lo percibió, un cambio en la atmósfera, un gruñido apagado, seguido por el estallido de cristales. 2 individuos forzaron la entrada por la puerta trasera, con los rostros ocultos por pasamontañas. Uno blandía una pistola eléctrica, el otro algo más sustancial, romo, metálico y de aspecto amenazante. Juan agarró el objeto más cercano disponible, una vieja llave inglesa, y se abalanzó. Pero antes de que pudiera golpear, Sombra se impulsó como un proyectil desde la penumbra. Fue una exhibición visceral, salvaje, el tipo de reacción no nacida del condicionamiento, sino de algo más profundo, recuerdo, intuición, quizás incluso retribución. Sombra hundió los dientes en el brazo del asaltante con tal fuerza que el hombre chilló, soltó su arma y huyó. Su cómplice no se demoró. Ambos se retiraron apresuradamente en la oscuridad, heridos y maldiciendo, abandonando solo un teléfono dañado que debieron dejar caer durante la conmoción. Juan aseguró todas las entradas, colocó tablones sobre las ventanas y permaneció con Sombra debajo de la mesa de la cocina durante el resto de la noche, ambos temblando. El teléfono constituía su única prueba, y contenía una gran cantidad de información. Fotografías, numerosas, Juan y Sombra deambulando por los alrededores, Sombra descansando en el patio trasero, el collar chamuscado, incluso una imagen de la vivienda de Gracia, ampliada a través de la ventana. Estos individuos habían estado observando, vigilando. Más alarmantemente, había mensajes de texto,
designaciones crípticas, lugares de encuentro y un contacto identificado simplemente como Operaciones Rex. Un número en particular aparecía repetidamente en las comunicaciones. Juan telefoneó a Gracia, quien a su vez contactó a un conocido experto en rastrear tales cosas. Su descubrimiento fue asombroso. El número estaba vinculado a una torre de telefonía móvil fuera de servicio utilizada anteriormente por una empresa contratista militar privada de Arizona, ya disuelta, una organización que había cesado discretamente sus operaciones tras varios problemas internos. Juan miró el teléfono como si fuera peligroso. Todas sus sospechas se confirmaron. Sombra no solo había soportado algo terrible. Lo había eludido. Y una parte desconocida buscaba eliminar el último vestigio superviviente de ello. Juan estaba en el umbral con Sombra a su lado, ambos recortados contra la luz mortecina. El mundo parecía más sombrío que antes, pero la decisión era inequívocamente aparente. No huiremos, declaró Juan, posando con ternura una mano sobre la cabeza de Sombra. Ya han reclamado demasiado. La conexión entre ellos no se había formado en la seguridad, se construyó a partir de derramamiento de sangre, pesar y la carga mutua de espectros. Y a partir de ese momento, no eran simplemente un hombre y su can. Eran supervivientes. Juan había percibido anteriormente la curiosidad como una sutil irritación, un molesto tironcito en la periferia de sus pensamientos. Ahora, sin embargo, se sentía más parecido a un incendio en su interior. Cuanto más conocimiento adquiría, menos tranquilidad experimentaba. Las advertencias de Carlos no eran temores infundados, eran genuinas. Los asaltantes enmascarados lo habían demostrado. Y el teléfono dañado había demostrado algo más. Sombra ya no era meramente un componente de la existencia de Juan, era parte integral del objetivo incompleto de alguien, con un observador desconocido aún presente. Sin embargo, Juan no estaba dispuesto a permanecer pasivo y esperar a que las soluciones se materializaran. Contactó a Gracia. Y juntos, emprendieron el viaje de 3 horas a una instalación militar en desuso más allá de Ciudad Real. Estaba corroída, inmóvil y cubierta de vegetación. Pero oculta dentro de una caravana destartalada en el perímetro de la zona estaba Lidia, una civil empleada anteriormente en documentación interna, que ahora residía completamente desconectada de la sociedad convencional. Estaba en deuda con Gracia, y Juan estaba dispuesto a saldar esa obligación. Lidia formuló pocas preguntas. Simplemente empujó un contenedor cubierto de polvo sobre la superficie. No debería estar involucrada en esto, masculló. Pero si ese can es quien sospecho, tienes derecho a la verdad. Dentro del contenedor había documentos, predominantemente oscurecidos por gruesas líneas de redacción. Sin embargo, algunas porciones permanecían lo suficientemente intactas como para reconstruir una escalofriante secuencia de acontecimientos. Allí estaba, Unidad Proyecto Eco, una iniciativa clandestina de operaciones K-9 que implicaba misiones de alto riesgo y alta exposición. Sombra, identificado como Delta 7, pertenecía a un equipo diseñado para el despliegue rápido y la evaluación de la guerra psicológica. En una de las limitadas fotografías discernibles, un Sombra más joven se erguía impecablemente junto a 4 hombres, uno de los cuales era Ramón. La inscripción debajo de la imagen estaba borrosa, pero un fragmento perduraba: última misión. Los dedos de Juan temblaron. Gracia se acercó, su voz apenas audible. Tu hermano estaba entre los guías. Lidia asintió. Eso es lo que dice el informe oficial. Tu hermano y Delta 7 desaparecieron durante una misión designada como irrecuperable. Solo se verificó que uno regresó. Juan permaneció en silencio. No podía hablar. Su corazón latía agónicamente mientras contemplaba el semblante de su hermano junto al de Sombra, ambos más jóvenes, vibrantes y unidos por una camaradería establecida lejos de su tierra natal.
Las piernas de Juan se sentían inestables. No era meramente culpabilidad o asombro, era algo más profundo, esperanza. Porque si la última acción de Ramón involucró a aquel perro, si lo había rescatado, condicionado para regresar, entonces quizás la llegada de Sombra a aquel callejón no fue accidental. Quizás seguía comprometido en cumplir un objetivo. Viajaron a casa en silencio. Juan sostuvo el archivo como si fuera un medio de supervivencia, pero la tranquilidad nunca fue un componente de esta empresa. Al entrar en el camino de entrada, el humo se elevaba sobre el tejado. El cobertizo del patio trasero de Gracia, donde había guardado sus registros y copias duplicadas, estaba en llamas. Las llamas alcanzaban los cielos y los vecinos permanecían impotentes en sus porches. Se llamó a los bomberos, pero para cuando se activaron las mangueras de agua, ya era demasiado tarde. Todo el edificio se derrumbó sobre sí mismo, emitiendo silbidos y crujidos. La investigación oficial lo atribuyó a sistemas eléctricos defectuosos. Juan lo identificó por lo que realmente era, una comunicación. Entre los escombros, en medio de plástico derretido y cenizas, no encontraron nada de valor, ni documentos, ni duplicados, ni pruebas. Más tarde esa noche, Juan estaba sentado en su taller, contemplando la única fotografía que aún poseía, Ramón situado junto a un joven Sombra, ambos cerca de un umbe carbonizado en el fondo. A Juan se le cortó la respiración, porque por primera vez, observó algo peculiar en la distancia, un segundo perro, con marcas idénticas y una postura igualmente vigilante, pero con los ojos cerrados y el rostro de su guía indistinto. ¿Una casualidad, quizás? Sin embargo, Juan ya no creía en las coincidencias. Mientras extendía la mano para acariciar a Sombra, el perro emitió un suave gemido, no de miedo, no de dolor, sino un sonido saturado de recuerdo. Juan murmuró, ¿qué te infligieron a ti y a él? Y en su fuero interno, ya lo sabía. La conflagración fue simplemente el preludio. Juan encontró el sueño esquivo. No después de la conflagración del cobertizo. No después de examinar el archivo. No después de observar la mirada de Sombra vagar hacia la parte trasera del patio como si persiguiera algo que solo existía en la memoria. Ciertos elementos eran inconsistentes. Y los fragmentos de información que poseía comenzaban a ceder bajo su propia importancia. Gracia estaba inquieta. Lidia estaba asustada. ¿Y Juan? Juan estaba más seguro que nunca de que la verdad no se presentaría cortésmente en su puerta. Tendría que extraerla, por la fuerza si fuera necesario. A la mañana siguiente, comenzó con el equipo, no armamento, para lo cual no tenía ningún propósito. Se refería a equipo militar, del tipo que Ramón había usado anteriormente, del tipo al que Sombra había sido condicionado a reaccionar. Había conservado la bolsa de lona de Ramón durante todos estos años, oculta en el desván debajo de componentes de bicicletas rotos y herramientas anticuadas. No la había desabrochado desde el sepelio. Su interior desprendía un aroma a polvo y sudor rancio. La insignia seguía dentro. Al igual que el arnés de perro con la etiqueta de 7. Cuando Juan lo mostró, Sombra se puso rígido, no por miedo, sino por reconocimiento. Juan colocó con cuidado el arnés en el suelo del taller, junto a las botas de Ramón y algunos fragmentos raídos de un uniforme. Luego, introdujo sonido. Reprodujo una grabación continua de sirenas lejanas, rotores de helicóptero y voces indistintas, adquirida de un sitio web de simulación militar, que llenó el espacio como interferencia. Juan incorporó el olor a lubricante de motor y encendió varias cerillas de azufre. Estos elementos, individualmente insignificantes, colectivamente imbuyeron la atmósfera con la calidad de una zona de combate. Inicialmente, Sombra buscó refugio debajo del banco de trabajo, con las orejas bajas, pero una fuerza invisible lo sacó gradualmente, como si sus miembros respondieran a una directriz externa. Se acercó al arnés, investigó las botas con el hocico,
Luego giró bruscamente y salió disparado por la entrada del taller, directamente hacia el patio trasero. Juan lo persiguió, con el corazón acelerado. Descubrió a Sombra una vez más rasgando el suelo, el mismo lugar, la misma zona donde la vegetación no prosperaba. Esta vez, sin embargo, el perro estaba frenético, excavando con una meticulosidad que implicaba que no estaba simplemente recordando, sino accediendo a algo oculto. Juan se arrodilló y ayudó. En cuestión de minutos, encontraron un objeto firme. Envuelto en lo que parecía ser un fragmento del uniforme rasgado de Ramón había una fotografía, arrugada, sucia, pero en gran parte conservada. Representaba a Ramón, Sombra y dos guías adicionales, uno de los cuales tenía los brazos cruzados sobre el pecho exactamente de la manera en que el propio Juan lo hacía a menudo. La inscripción, escrita con tinta borrosa en el reverso, decía: «Solo uno regresó». Juan permaneció allí, sin palabras. Su entorno parecía girar. La verdad no solo era inminente, había estado luchando persistentemente por alcanzarlo. Y entonces ocurrió el evento. Sombra emitió un aullido prolongado y profundo, no un ladrido, no un gemido, sino un sonido tan cargado de angustia y recuerdo que pareció quitarle el aire de los pulmones a Juan. Era el sonido del duelo y la resistencia entrelazados. Juan lo miró, con los ojos muy abiertos, la garganta oprimiéndole. Aquella fue la primera vocalización genuina que Sombra había producido desde su primer encuentro. El aullido también fracturó algo dentro de Juan. Recordó el último mensaje de voz que Ramón había dejado, sobre un perro que lo había rescatado en medio de un convoy en llamas. «Si no regreso, él podría», había dicho Ramón, con la voz quebrada. «Conocerá el camino». Sombra se desplomó en el regazo de Juan, apretando la cabeza contra el viejo uniforme como si fuera un reencuentro concluyente. ¿Y Juan? Juan finalmente cedió, no al perro, sino al pesar, al remordimiento, a la carga de un hermano perdido y una promesa no articulada, porque ahora se había cumplido en su nombre. La velada transcurrió pacíficamente. Juan y Sombra permanecieron bajo la bóveda celeste, uno al lado del otro, envueltos en tierra y recuerdo. Entonces, ocurrió un suceso sutil, la cola de Sombra se movió una sola vez, un golpe lento y pesado sobre el suelo. Fue más que un simple movimiento, fue una promesa solemne. Sombra había llegado a su destino. Y ahora, unidos, completarían lo que Ramón había iniciado. Juan no descansó aquella noche, no pudo. Cada crujido de las viejas paredes, cada suave exhalación del cuerpo reposado de Sombra junto al sofá, se sentía como un preludio a un acontecimiento inevitable. Y quizás lo era. El pasado ya no era meramente un espectro, ahora era una tempestad que se cernía sobre ellos. Quedaba por explorar una última conexión, un individuo que podría poseer el fragmento final del rompecabezas, Colmenares Merlo, el antiguo enlace de inteligencia de Ramón, un nombre que Juan no había pronunciado en muchos años. Colmenares era esquivo en la mayoría de los ámbitos. Tras su jubilación, había desaparecido en la periferia boscosa del territorio estatal, a 2 horas de distancia del pueblo, residiendo en una cabaña sin indicadores viales ni cobertura celular. Gracia hizo la llamada. Solo pronunció una frase: el hermano de Ramón. «Tiene al perro». Eso fue suficiente. Colmenares consintió en una reunión, pero solo en una ocasión y solo si Juan llegaba sin compañía. El viaje fue prolongado y silencioso. Sombra ocupaba el asiento trasero, con la cabeza baja, la mirada fija en los árboles que pasaban. Cuando Juan entró en el espacio abierto, Colmenares ya estaba situado en el porche, con los brazos cruzados, la barba más poblada de lo que Juan recordaba. No contemporizó, simplemente presentó un sobresellado, amarillento, con las esquinas dobladas, y lo entregó sin hablar. Dentro había una carta. En el instante en que Juan la tocó, sus manos temblaron. Era la caligrafía de su hermano,
Firme, clara, inclinada, del tipo que resulta inolvidable una vez familiar. Juan, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. No lo revelarán todo. Dirán que fueron insurgentes o inteligencia defectuosa. No fue así. Fuimos nosotros. Permitimos que realizaran pruebas con los perros, estrés químico, coacción cognitiva, manipulación del miedo. Lo llamaron ciencia del comportamiento, pero fue tormento. Delta 7 me rescató durante nuestra última misión. Le prometí que si algo me ocurría, nunca sería olvidado. Si te encuentra, por favor, protégelo. No es simplemente un superviviente, representa mi última expresión de fe en este mundo. Juan leyó la carta 3 veces, más despacio con cada lectura. Cada frase incidía algo dentro de él. Delta 7 no era meramente la designación de Sombra, era una encarnación tangible de la última esperanza de su hermano. Juan levantó la vista hacia Colmenares, quien señaló el cobertizo adyacente a la cabaña. Lo conservé todo. Él deseaba que estuviera sellado, pero creo que anticipó tu eventual llegada. Juan abrió la puerta. El olor lo golpeó primero, polvo, corrosión, madera húmeda. Dentro, los contenedores estaban apilados, marcados por año. Sin embargo, una caja descansaba aislada sobre una mesa, ya abierta. Dentro estaban las placas de identificación de Ramón, mapas de misión fracturados y una lista de nombres de guías. Todos estaban tachados, excepto el de Juan. Ese fue el instante en que los fragmentos encajaron. Ramón no solo había esperado que Sombra localizara a Juan, se había asegurado de ello. Cada sesión de condicionamiento, cada señal reconocible, todo había estado preparando a Sombra para una misión concluyente, regresar al único individuo en quien Ramón confiaba para lograr lo que el mundo había descuidado hacer, darle al perro un propósito para seguir viviendo. Juan bajó la vista hacia las placas que sostenía. Su imagen se reflejaba en el metal abollado, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Afuera, Sombra esperaba cerca de las escaleras, observando. Juan descendió, se arrodilló y extendió las placas. Sombra avanzó deliberadamente, con el hocico temblando, luego apretó la frente contra el pecho de Juan. No era intuición, era recuerdo. Era pesar. Era un sentido de pertenencia. Aquella noche, Juan no solo se sintió como el hermano de Ramón, se sintió como un individuo elegido para un propósito que no comprendía del todo, pero que llevaría por el resto de su existencia. El viaje de regreso desde la cabaña de Colmenares se realizó en silencio, no el tipo de silencio que brinda consuelo, sino el que resuena. Juan observó a Sombra por el espejo retrovisor. El perro no dormía, simplemente miraba hacia adelante como si su próximo destino ya estuviera impreso en su memoria. Juan también lo percibió, había ocurrido una transformación. La carta de Ramón había roto una barrera, y la verdad ya no era un asunto de duelo privado, era algo que necesitaba justicia. Al regresar al pueblo, Juan no se dirigió a su residencia. Entró en el aparcamiento de la comisaría y entró, con la placa de identificación aún en la mano y la carta metida en el bolsillo trasero. Gracia lo encontró en la entrada, con el semblante pálido. ¿Conocen la agencia? Anoche purgaron los registros de la misión. Todo se está ocultando. Juan no reaccionó con sorpresa. Entonces investigaremos con más ahínco. Organizaron una rueda de prensa para el día siguiente, presentándola como un anuncio comunitario sobre una colaboración local de rescate de animales. Sin embargo, ese no era su verdadero propósito. Juan estaba de pie en un atril, acompañado por Gracia y 2 reporteros locales. Sombra estaba sentado a su lado, marcado, robusto, silencioso. La voz de Juan permaneció firme. Mi hermano, Ramón Montero, pereció con una convicción en algo más significativo que el conflicto.
Creyó en la fidelidad de un perro que le había salvado la vida. Ese perro es Sombra. Ustedes lo conocen como un perro callejero, yo lo conozco como un soldado. Pero lo que desconocen es lo que soportó, y las razones de ello. Desdobló la carta y la leyó en voz alta para que todos la oyeran, cada frase incriminatoria. Lo que siguió fue una oleada de reacciones. En cuestión de horas, el vídeo de la conferencia de prensa circuló ampliamente en las redes sociales. Veteranos militares compartieron imágenes de canes con los que habían servido. Familias publicaron homenajes a guías caídos, y ciudadanos comunes inundaron la modesta plataforma de donaciones del pueblo con fondos y mensajes de apoyo para la recuperación de Sombra y la revelación de la verdad. Sin embargo, no todas las respuestas fueron elogiosas. La organización responsable de la unidad de Delta 7 tenía una amplia influencia. 2 berlinas no identificables aparecieron en la calle de Juan a la mañana siguiente. Gracia fue seguida hasta su residencia. Y Juan comenzó a recibir llamadas telefónicas nocturnas, sin habla, solo interferencias. Luego vino el golpe en su puerta, 2 hombres con atuendo profesional, ofreciendo sonrisas corteses. Señor Montero, deseamos conversar con usted en privado. Juan se mantuvo firme. Si esto concierne a Ramón o a ese perro, pueden hablar aquí. De lo contrario, están ilegalmente en mi propiedad. Se marcharon sin pronunciar palabra, pero la implicación era inequívoca. Esto ya no era simplemente una lucha por la justicia, era un conflicto. Aquella noche, Juan regresó con Sombra al campo situado detrás de la antigua estación de bomberos. El mismo lugar donde sus miradas se habían encontrado por primera vez, ambos dañados a su manera particular. Dejó que Sombra deambulara sin correa durante un rato, olfateando el aire, con la cola moviéndose al viento. Luego se arrodilló en la hierba, metió la mano en su mochila y sacó el último objeto que Ramón había dejado, su insignia de despliegue, bordada con la frase, "El honor no conoce rangos". Juan la apretó contra el pecho de Sombra. «Te lo has merecido». Como si percibiera la importancia de aquel instante, Sombra se acomodó a su lado, con la respiración regular, el cuerpo ligeramente inclinado contra el de Juan, no buscando consuelo, sino ofreciéndolo, porque tal fidelidad no se condiciona, se elige. Más tarde esa noche, Gracia difundió la grabación completa de la conferencia de prensa, añadiendo un elemento distintivo, imágenes comparativas de Sombra, entonces y ahora, de uniforme y cubierto de mugre, con el hocico marcado, los ojos aún poseyendo un brillo intenso. No solo fue generalizado, fue profundamente impactante. Los medios de comunicación informaron sobre ello. Figuras políticas comentaron. Y en algún lugar del país, un individuo en una posición de autoridad tomó una determinación, demasiados ojos estaban observando, así que desistieron. No más golpes en la puerta, no más berlinas, solo quietud, y una propuesta legislativa presentada discretamente al Congreso 6 semanas después, destinada a proteger a las unidades K-9 retiradas y prohibir los procedimientos experimentales en perros en servicio activo. A Juan le dio igual el reconocimiento. Nunca publicó una sola palabra, pero conservó la carta enmarcada en su pasillo. Y cada vez que pasaba junto a ella, Sombra lo acompañaba, paso a paso, no por una orden, sino porque un hombre una vez defendió a un perro contra unos agresores, y el perro nunca lo había olvidado.